los problemas de Ferrari de momento van a continuar, porque no habrá mejoras en el equipo Ferrari, al menos hasta el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Hasta Imola no va a llegar el paquete de evoluciones para el equipo Ferrari. Lo tenemos aquí publicado en soymotor.com, ya sabéis, Imola, que contando desde el Gran Premio de Australia son Australia, Azerbaiyán, Miami y luego Imola. Es decir, lo que le queda al equipo Ferrari son básicamente 3 carreras a la defensiva. Así incluso lo decía Frédéric Vasseur, el jefe del equipo Ferrari, que un poco lo que les queda es pues un poquito defenderse con las armas que tienen hasta poder cumplir con esas mejoras que deberían paliar los principales problemas que tiene el equipo Ferrari. ¿Cuáles son los problemas que han encontrado el equipo Ferrari en estas primeras carreras de la temporada? Pues degradación de los neumáticos y también coche un poquito inestable en la parte trasera. Y es curioso chicos, que tengamos estas declaraciones y estas noticias del equipo Ferrari, porque Charles Leclerc se ha mostrado muy optimista en la previa de este Gran Premio de Australia, porque ha dicho una cosa que no sé si a lo mejor se ha sacado un poquito fuera de contexto, pero decía Leclerc que no descarta para nada la lucha por el Mundial, que cree que todavía es demasiado pronto y que él no se descarta a sí mismo y por tanto al equipo Ferrari para luchar por el campeonato del mundo. Decía Leclerc que por supuesto que el título es posible este año porque aún es muy pronto. No podemos escondernos y decir que hemos empezado a ganar o que empezaremos a ganar desde la próxima carrera porque estamos lejos del rendimiento que necesitamos, pero eso no significa que haya que desmotivarse. La temporada es larga, tendremos algunas mejoras que llegarán en las próximas carreras y con suerte eso nos ayudará a cerrar el hueco con Red Bull y Aston Martin. No pensamos para nada que el título esté fuera del alcance, es aún muy pronto. Yo me he quedado de piedra con estas declaraciones, sinceramente, pero te digo una cosa. Si lo dice Leclerc, no te digo que haya que creerle, pero algo sabrá también. Algo habrá visto en la fábrica o algo tendrá de expectativa para decir estas declaraciones, más allá de que obviamente son un movimiento político para no desmoralizar al equipo, porque si en la segunda carrera de la temporada o en la tercera carrera de la temporada ya estás descartándote para la lucha por el Mundial, ¿cómo te motivas, no? Teniendo además todos estos años de transición que hemos dicho que teníamos, hablando de que Ferrari puede entrar en un año de transición también ahora. Me suena un poco a Mattia Binotto. No sé si os recuerda a vosotros también lo mismo, chico, pero me suena un poquito a Mattia Binotto. A lo que decía Binotto de no, esto todavía no está perdido, ¿por qué no íbamos a ganar las últimas 15 carreras de la temporada? Y da la sensación de que Leclerc está haciendo aquí lo mismo. Él ha sido honesto, ¿eh? No es que haya dicho vamos a ganar el Mundial. Simplemente lo que dice es que no se descarta todavía por la lucha del campeonato. Es verdad que es una temporada muy larga. De hecho, pues, quedan 20 carreras cuando termine Australia. Lo flipas. Pero que sea el equipo Ferrari capaz de ir hacia adelante en esas 20 carreras y no atrás, que es algo que también hemos visto en anteriores ocasiones, pues a mí me sorprendería un poquito. Pero esas son las declaraciones de Charles Leclerc, que dice que pues no descarta todavía al equipo Ferrari para la lucha por el campeonato. Y a mí esas palabras de Leclerc, ahora analizamos un poquito qué os parecen, si estáis o no estáis de acuerdo, han contrastado un pelín con lo que he escuchado de Carlos Sainz, porque también ha hablado Carlos Sainz en la previa de este Gran Premio de Australia, y yo he visto a Carlos un poquito más centrado, un poquito más calmado, un poquito más realista, ¿no? Y decía Carlos que no hay nada que le haga decir pues, que el domingo se vaya a sobrepasar a Red Bull. Quizá esté más cerca que en Jeddah. Recordemos que en el Gran Premio de Arabia Saudí Red Bull se encontró un circuito muy favorable para su coche por las larguísimas rectas, la buena velocidad punta que tiene el coche, lo bien que calientan neumáticos, que eso siempre importa en un circuito urbano, y además el DRS tan potente. Aquí hay 4 zonas de DRS, cuidado. Pero decía Carlos eso, que prefiere mantener expectativas bajas. Estamos a 2-3 décimas en quali y 8 décimas en carrera. A no ser que sea un cambio de circuito muy grande, como un Mónaco o un Monza, no es posible. Decía Carlos Sainz. Me gustan mucho las declaraciones que ha hecho Carlos, porque además ha estado hablando largo y tendido con algunos medios españoles, con la Fórmula 1, y ha hecho unas declaraciones para mí que son una radiografía, yo creo, muy buena, ¿no?, del estado de salud que tiene ahora mismo actualmente el equipo Ferrari y de cuáles son un poco los problemas que está ahora mismo adoleciendo el equipo. No desde un punto de vista pesimista, no desde un punto de vista conformista tampoco, no desde un punto de vista que yo creo que vaya a desmotivar al equipo,
Pero sí que ha dado esa radiografía muy buena, ¿no?, del coche, y decía, a ver, lo que pasa con este coche, lo que pasa, mejor dicho, con el Red Bull, es que es el coche más rápido en recta, en curva rápida, en curva media, en curva lenta, y el coche que menos degradación tiene. O sea, es una puta obra maestra, básicamente, el coche de Red Bull, y teniendo esa obra maestra Red Bull, si eso es lo que funciona, pues en Ferrari hay un problema de concepto, ¿no? Y lo ha dicho así Carlos, el problema es de concepto. Red Bull ha acertado y nosotros no. Y decía Carlos una cosa muy interesante, palabras que publican medios como el diario AS, por ejemplo, que quizás se dejaron un poquito influenciar por lo que vieron en el coche del año pasado. Porque es cierto que el coche de 2022, empiezo a pensar ahora, por lo que veo del Red Bull, que quizá por demérito de Red Bull más que por mérito de Ferrari, era un coche muy bueno en clasificación. Y por tanto, como era un coche que hacía muchas poles, aunque luego es verdad que el domingo el Ferrari del año pasado siempre era inferior al Red Bull, pues oye, la situación se maquillaba y veías brotes verdes, y veías que el coche funciona, ¿no? El coche es rápido. Y que quizá eso les ha guiado en una mala dirección porque han mantenido ese concepto, y ahora cuando Red Bull ha mejorado los puntos débiles que tenía el año pasado, pues de repente dicen, ostras, resulta que el concepto no era el adecuado, y ahora tenemos pues algo que no nos permite competir con esta Red Bull, que ha hecho un coche pluscuamperfecto, ¿no? Que ya no falla en lo que tenía de errores el año pasado. Y decía Carlos eso, ¿no? Que quizá el problema es de concepto, y que lo que le ocurre al coche de este año, el Ferrari de este año, es que es un coche un poco inconsistente, es un coche un poco impredecible, ¿no? ¿Qué significa un coche inconsistente? Pues cuando tú llegas a una curva, todos los coches tienen alguna deriva. Dice Carlos que es un coche inestable y es un coche inconsistente. ¿Qué significa inconsistente? Pues que al final, cuando tú llegas a una curva, pues todos los coches tienen una cierta deriva, ¿no? Hay coches que por naturaleza son un poquito más subviradores, es decir, que el coche se va de morro, y hay coches que son un poquito más sobreviradores, ¿no? Que se van de atrás. Entonces, cuando tú sabes que el coche va a reaccionar así en todas las curvas, pues tú ya adaptas tu estilo de conducción y dices, vale, pues sé que el coche se me va a ir de adelante, entonces tengo que meter un poquito más de volante para que el coche entre. O sé que el coche se me va a ir de atrás, pues no tengo que meter tanto volante, o tengo que estar más pendiente de que cuando empiece a notar que se mueve el culo del coche, yo ya tengo que hacer el contravolante. Un coche inconsistente es que en alguna curva el coche va a ser subvirador, en alguna curva va a ser sobrevirador. Es cada vez que frenas y cada vez que tuerces, sorpresa. A ver cómo se va a comportar el coche. Y aparte de eso, dice también que es un coche pues un pelín impredecible, ¿no? Un poco inconsistente. No tiene un comportamiento consistente, y además no sabes cuánto te va a sobrevirar o cuánto te va a subvirar, que en el caso de Carlos, por ejemplo, sabemos que a él le gusta un coche que tenga un tren delantero muy bien plantado, y cuando el coche pues se va un poquito más de atrás, pues resulta que el coche es un pelín más nervioso, y eso por tanto no le gusta tanto. Pero me gustan las palabras de Carlos Sainz, el optimismo que él rebosa, porque en todo ese análisis que ha hecho de la radiografía del coche, y diciendo que obviamente es un monoplaza, pues que ahora mismo no está donde quieren, dice, por lo menos, aunque es un coche inconsistente e impredecible, es que sabemos por qué. Y tanto las sensaciones que él tiene en el coche como los datos van correlacionados. Es decir, cuando Carlos dice, el coche se me va de atrás, o el coche se me va de adelante, o el coche me hace esto o me hace lo otro, los ingenieros lo ven en los datos y dicen, sí, eso es. Y en el fondo, lo que dice Carlos es que eso te da muy buena vía para poder desarrollar bien. Porque entiendes el coche. Aunque sea un coche malo, vamos a decirlo así, o un coche mal ajustado, o un coche con un comportamiento que no es bueno, al menos sabes por qué. Y al menos sabes qué cosa tienes que atacar. Pero, de nuevo, en la Fórmula 1 no existen milagros, y por tanto pues tendrán que pasar carreras y tendrán que pasar cosas para que Ferrari esté... Yo no digo en la lucha por las victorias. Yo creo que el objetivo de Ferrari ya este año es estar en esa pomada con Aston Martin y con Mercedes, y que ese podio, esa tercera posición del podio, no esté copada en exclusiva por Fernando Alonso, sino que Carlos o Leclerc se puedan subir también a esa posición del podio. ¿Cuándo lo vamos a ver? Pues lo que dice Carlos, no puedo decir si va a ser en 8, 9 o 10 carreras. Lo que sabemos, y lo vuelvo a repetir, esa información que tenemos en soymotor.com, es que hasta Imola, hasta mitad del mes de mayo, no vamos a tener el paquete de evoluciones de Ferrari. Ese paquete de evoluciones que está centrado en una mejora en el alerón trasero. Va a haber un nuevo suelo también, y también va a haber unos nuevos pontones, ya lo hemos dicho, más al estilo de Red Bull, quizá
Hay que ver cómo lo hacen, si quitan un poquito las bañeritas o si excavan más en la entrada de aire del pontón, pero esas son las mejoras que tiene planeado el equipo Ferrari. Repito, nuevo suelo, suspensión trasera y algo también en el alerón, y pontones más al estilo de Red Bull, pero sabemos, información que tenemos, que hasta Imola no lo vamos a tener. Por tanto, a Ferrari le quedan pues esas 3 carreras, es decir, Australia, Bakú y Miami. Bakú, recordemos, además, con sprint, así que más puntos todavía de posible pérdida o que tendrán que defender. Ferrari va a tener este coche que dice Carlos, que es un poquito impredecible y un poquito inconsistente.